Las enfermedades del alma y sus remedios Shaikh al-Sulami 2. La educación del alma. La educación del alma, nafs, constituye uno de los temas centrales de la literatura sufí. Todos los grandes autores sufíes han abordado este tema en su obra y le han dedicado a veces un capítulo, a veces toda una obra. En el caso de Ibn Arabi en las iluminaciones de la Meca y el Imán Ghazali en la revivificación de las ciencias religiosas. Para educar el alma, hay que conocer sus enfermedades y los medios para remediarlas, por eso al-Sulami tituló su tratado, Las enfermedades del alma y sus remedios. Este tratado es muy sintético, y su consulta muy práctica. Las enfermedades del alma y sus remedios. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 1. Bendiga Dios a nuestro maestro y patrono, el profeta Muhammad, así como a su familia. El Shaikh Abu Abd al-Rahman Muhammad bin al-Husayn bin Muhammad bin Musa al-Sulami al-Azdi al-Nisaburi, que Dios tenga misericordia de él, ha dicho. Alabado sea Dios, que ha hecho que sus puros conozcan las enfermedades de sus almas. En su generosidad, Él les ha hecho descubrir las perfidias que hay en ellas, y los ha despertado y vuelto atentos a los estados, al igual, que ellos atraviesan. Alabado sea Dios, que les ha permitido curarse y prevenirse con remedios inaccesibles a los distraídos. Los ha ayudado porque ellos saben que su alma está enferma y porque buscan activamente su curación. Y esa ardua labor se la ha hecho fácil, Él por medio de su bondad y su favorable gracia. Al-awal, plural, significa el estado espiritual. Se opone a veces al amakom, estación espiritual. El primero es entonces considerado pasajero, y el segundo, estable. La estación es el estado vuelto permanente. 2. Un maestro que Dios los honre con sus gracias me ha pedido que escriba sobre las enfermedades del alma para que se puede descubrir lo que ocultan. He escuchado su petición y he compuesto estos capítulos implorando a Dios Altísimo que no me prive de los efectos benéficos que contienen. Los he redactado después de haberle rogado que me encamine al bien en esta empresa y me conceda el éxito. Dios me basta, qué protector más excelente. Bendiga Dios a nuestro profeta Muhammad, así como a toda su familia. 3. Dice Dios suyas son toda la gloria y majestad en verdad el alma instiga al mal Corán 12, 53, y dice también. El que impide que el alma ceda a sus pasiones Corán 79, 40, y también. ¿Has visto al que toma por Dios suyo a sus pasiones? Corán 45, 23, y muchos otros versículos que muestran los males del alma y su poca inclinación al bien. Ali bin Abu Amr refiere que, según Abd al-Jabbar, que los sabía por Ahmad bin al-Hasan bin Aban, que los sabía por Abu Asim, que los sabía por Shaba y Sufyan, que los sabían por Salama bin Kuail, que los sabía por Abu Salama, que los sabía por Abu Uraya, el enviado de Dios que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo. La prueba, la pasión, y el deseo, están amasados en la arcilla de Adán. Tenemos aquí el ejemplo de una cadena de transmisión para una tradición profética. En el contexto de este tratado, pasión y deseo, tienen significado negativo. Pero es interesante señalar que estos dos términos pueden igualmente tener un significado positivo. Así dice el Corán. Encontraréis en el paraíso lo que vuestras almas deseen. Corán 41, 31. 4. Una de las enfermedades del alma es creerse ya llegado a la puerta de la salvación. El alma cree estar llamando a ella por el artificio de sus oraciones y de sus actos de obediencia y se imagina que la puerta se abrirá. Pero en realidad el aspirante se ha cerrado la puerta de la felicidad a causa del gran número de sus transgresiones. Al-Husayn bin Yahya me contó que sabía por Jafar bin Muhammad, que lo sabía por Ibn Masruk, que Rabia al-Adawiya pasaba un día delante de la asamblea, Majlis, de Salih al-Murri en el momento que decía: la puerta se abrirá para aquel que llame asiduamente. Y Rabia replicó: la puerta está abierta pero tú huyes de ella. ¿Cómo vas a llegar a la meta, si has equivocado el camino al primer paso? ¿O cómo puede el siervo escapar a las enfermedades del alma, si la deja obedecer a sus deseos? ¿O cómo puede evitar seguir sus pasiones, si no se preserva de las transgresiones? Me contó Muhammad bin Ahmad bin Hamdan que sabía por Muhammad bin Ishaq al-Takafi, que los sabía por Ibn Abu al-Dunya, que dijo un sabio. No ansies la serenidad mientras haya en ti un vicio, y no ansies la salvación mientras pese en ti una falta. Los remedios de esta situación, según Sari al-Sakari, son el ir por el camino recto, el alimento puro y la piedad perfecta. Un majlis es una reunión de los discípulos con su maestro, durante la cual éste da su enseñanza y dirige una sesión de invocación. 5. Una de las enfermedades del alma es, cuando ésta llora, consolarse en sus propios lloros y reconfortarse. El remedio correspondiente es aferrarse a la aflicción en los lloros para que el alma no tenga tiempo de encontrar solaz alguno.
También el llorar en la tristeza en vez de llorar de tristeza, porque el que llora de tristeza se reconforta llorando, mientras que, al que llora en la tristeza, el llorar aumenta tanto su aflicción como su tristeza. La tristeza es aquí una tristeza espiritual. Porque en este mundo estamos alejados de Dios y del paraíso, y tenemos que sentir nostalgia de ellos. El profeta decía, en verdad Dios ama todo corazón triste. E Ibn Ataya dice, si los corazones están agobiados de preocupaciones de tristezas, esto es solo porque están privadas de la visión de Dios. 6. Una de las enfermedades del alma es buscar la ayuda de las criaturas cuando son incapaces de liberarla de sus desdichas, esperar algún provecho de alguien que es incapaz de concederlo, e inquietarse por la propia subsistencia, cuando en realidad la garantiza Dios. El remedio correspondiente es regresar a una fe sana como la ha anunciado Dios Altísimo en su libro cuando dice, si Dios te impone una desgracia, no hay para apartarla ningún otro que Él. Si Él quiere para ti un bien, nadie podrá impedir su favor. Corán 10, 107, y asimismo. No hay un animal en la tierra cuya subsistencia no incumba a Dios. Corán 11, 6. Ese estado del discípulo se corrige cuando considera la debilidad de las criaturas y su impotencia para ayudarlo. Aprende así que el que se encuentra en la necesidad no puede satisfacer las necesidades del prójimo y a su vez, el que es impotente para ayudar no podrá ser fortificado por los recursos de los otros. Escapa así de este mal, y el alma regresa enteramente a su Señor. 7. Una de las enfermedades del alma es su indolencia en los deberes religiosos que el aspirante cumplía antes. Una enfermedad aún mayor es la ausencia de preocupación por sus carencias y su indolencia. Y mayor aún es la enfermedad que consiste en negarlas. Esto es debido a la falta de gratitud para con Dios, que le ha permitido cumplir sus deberes. Al carecer de gratitud, el aspirante se priva del socorro divino para caer en la estación de las carencias. Se oculta a sí mismo sus imperfecciones y considera hermosas todas sus fealdades. Dios suya es toda gloria y majestad. Ha hablado de aquel cuya mala acción ha sido embellecida hasta el punto de que la considera buena. Corán 35, 8. Para librarse de esta enfermedad, hay que buscar continuamente refugio en Dios Altísimo. El aspirante, además, tiene que practicar asiduamente la invocación, dhikr, de Dios, leer su libro y pedir a sus santos que rueguen por él, para que recobre su estado original. ¿Acaso Dios, en su benevolencia, le abra el camino de la servidumbre y de la obediencia? Dhikr, plural adkar, significa invocación. La invocación metódica constituye la técnica básica en el sufismo. Este estado original corresponde a la perfección primordial, fitra, de Adán antes de la caída. 8. Una de las enfermedades del alma es encontrar insípida la obediencia. Eso puede provenir, o de la ostentación que esté mezclada con la obediencia y falta de sinceridad, o de que haya abandonado una de las costumbres del profeta, Sunna. El remedio correspondiente consiste en exigirle al alma la sinceridad, en seguir asiduamente el conjunto de las costumbres del profeta en los actos y en actuar lo mejor posible para que los esfuerzos emprendidos den sus frutos. La Sunna está formada por el conjunto de palabras y actos del profeta. De ahí viene el sunismo, que consiste en sujetarse a la Sunna del profeta. 9. Una de las enfermedades del alma es esperar para sí misma el bien, cuando está participando de él. Pero, si Poma se constinecía de un estado real, decepcionaría a la gente presente a causa de su carácter nefasto. Así le preguntaron a uno de los antiguos, ¿cómo viste la gente en Arafat? Y él respondió, y es que los despiertos tienen mala opinión de sí mismos. El remedio correspondiente es que el aspirante no tenga por adquirido el perdón de sus pecados, porque Dios suya es toda la gloria y la majestad lo ve cometer faltas y transgresiones. Que se avergüence de sí mismo, pues, y tenga mala opinión de sí mismo. En este sentido le decía al Fudail bin Iyad a su alma. Había realizado el conocimiento de Dios y su mirada sobre él. Arafat. La jornada de Arafat es el rito que constituye el núcleo de la peregrinación a la Meca. Hay una tradición profética por boca del profeta, que dice, la peregrinación es Arafat. 10. Una de las enfermedades del alma es olvidar que no puede vivir mientras no la hayas matado, dicho de otro modo, el murid, aspirante, no vive para el más allá mientras no muera al mundo. No vives en Dios hasta haber muerto a todo lo que no es Dios. Como dijo Yahya bin Muad al-Razi, Dios preserva de las malas inclinaciones del alma a aquel que se acerca a él eclipsándose. Eso significa que el murid tiene que prohibir a su alma que siga sus inclinaciones y tiene que arrastrarla a la verdad, que ella detesta y rechaza. Los remedios correspondientes son la vigilia, el hambre, la sed y el esfuerzo con vistas a oponerse a las inclinaciones del alma.
Y también es prohibir al alma que satisfaga sus deseos. Yahya bin Muaz dijo: el hambre es un alimento con el que Dios fortifica a los verídicos. Dice Dios en un hadith qudsi: oh mundo, sirve a aquellos que me sirven, y fatiga a aquellos que te sirven. 11. Una de las verdades del alma es no aceptar nunca la verdad, pues la sumisión es contraria a la naturaleza del carácter del alma. Eso resulta principalmente de su debilidad para resistirse a las pasiones y los deseos. El remedio correspondiente consiste en que nos liberemos de la pasión y del deseo para que vayamos hacia nuestro señor Ibn Zadán. Cuando un hombre le preguntó con qué intención debía lanzarse el siervo, Abd, hacia Dios suya es toda gloria y majestad, contestó: con la intención de no regresar ya a lo que ha dejado y de no prestar atención a aquello de lo que se ha liberado para ir hacia los Dios. Entonces le dijeron: ¿esto se refiere al pecador arrepentido, que ocurre con aquel cuya fe es tibia? Y él respondió: sentir la dulzura del estado por venir, más que sentir la amargura por lo que se ha dejado. Todo cuando necesitamos, dice el Shaykh al-Darqawi, es oponernos a nuestros deseos pasionales, pues con ellos adquirimos la gran certidumbre, y la gran certidumbre nos liberará de todas las dudas y preocupaciones y nos conducirá hacia la presencia del Rey infinitamente conocedor. Titus Burkhardt. Abd significa siervo o adorador y se la suele relacionar con la palabra Rab, Señor. Ibn Atiyah dice: permanece ligado a los atributos del señorío y realiza en ti los atributos de la servidumbre. Ibn Abbas lo comenta así: estar ligado a los atributos del señorío consiste en no ver en tu existencia y en todo lo que con ella se relaciona nada que sea tuyo ni que provenga de ti, pues son cosas que se te han prestado. Tu existencia, pues, debes verlos únicamente a través de su existencia, tu subsistencia, a través de su subsistencia, tu fuerza, a través de su fuerza, tu poder, a través de su poder, tu riqueza a través de su riqueza, y así con todos los demás atributos. Esto no te resulta posible si no realizas los atributos de tu servidumbre, que son tu nada, tu pobreza, tu bajeza y tu impotencia. 12. Una de las enfermedades del alma es acostumbrarse a los malos pensamientos y en consecuencia dejarse obnubilar por las transgresiones. El remedio correspondiente es rechazar esos pensamientos desde que comienzan para que no ganan la partida, y eso gracias a la invocación continuada, al Dhikr al-Daim, y el temor, al Khawf, alimentado por la certidumbre de que Dios sabe lo que hay en tu interioridad secreta, Sir, igual que los hombres saben lo que hay en la vida pública. Debería darte vergüenza que rectifiques para los hombres aquello que es objeto de su mirada y que en cambio no rectifiques aquello que es objeto de la mirada de Dios. Como dijo el enviado de Dios, que Dios le prodigue bendiciones y paz. En verdad Dios no mira vuestras apariencias, ni vuestras acciones, sino que mira vuestros corazones. Sir, significa secreto, misterio. En los sufíes, Sir designa el centro más íntimo del corazón, el punto de contacto entre el individuo y Dios. Dios dice en un hadith qudsi: 13. Una de las enfermedades del alma consiste en ocuparse de los vicios de los demás y cerrar los ojos ante los propios. El remedio consiste en constatar la enfermedad del alma, conocer el alma y reconocer sus astucias. Y también la constancia continuada de viajes y retiros, y también mantenerse en compañía de la gente piadosa y aplicar sus preceptos. Pero si el murid, aspirante, discípulo, no actúa para curar los vicios de su alma, que al menos se calle sobre los vicios de los demás, que los excuse y tape sus vicios esperando que así Dios cure los suyos. Porque como dijo el profeta, que Dios le prodigue bendiciones y paz. Al que tape los defectos de su hermano, Dios le tapará los suyos. Y también, al que busque los defectos de su hermano, Dios le buscará los suyos y lo desenmascarará, incluso en medio de su casa. A Muhammad bin Abdallah bin Shaddad le oí decir que Ibn Zadán al-Madaini había dicho: he visto gentes que tenían vicios y que callaban sobre los vicios de los otros y luego Dios tapaba sus vicios y estos vicios desaparecían. Y he visto gentes que no tenían ningún vicio y, habiéndose puesto a hablar de los vicios de los otros, contraían vicios. Los viajes y los retiros son respectivamente las manifestaciones de la belleza y del rigor. Esta complementariedad se encuentra también en los nombres divinos Al-Mu'il, el que da la vida, y Al-Mumit, el que da la muerte. El concepto de alternar continuamente entre un modo y el otro es muy corriente en el sufismo. Eso permite al discípulo no aferrarse a uno de los dos aspectos y complacerse en él. Eso le da la posibilidad de llevar su búsqueda más allá de los viajes y los retiros, sin detenerse en uno de ellos para encontrar la felicidad allí. 14. Otras enfermedades del alma son la negligencia, el hastío, la obstinación, la posposición de las buenas acciones, la cuasi certidumbre de ser salvado en el más allá, takrib al-amal, y el pensar que el momento de la muerte todavía está lejos.
El remedio correspondiente puede deducirse de lo que le oí decir a Al-Husayn que según Ja'far al-Kuldi había dicho Junayd. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el camino para consagrarse a Dios Altísimo? Junayar respondió. Es un arrepentimiento que rompe la obstinación, un temor que hace desaparecer la posposición, una esperanza que incita al cumplimiento de los deberes religiosos. Es invocar a Dios en todo instante y despreciar el alma a causa de que su fin está cercano y su esperanza de salvación lejana. Y le preguntaron entonces, ¿cómo llega el siervo a eso? Y Junayd respondió. Con un corazón unificado que ha realizado la pura unidad. Takrib al-amal, significa, literalmente. Kohlberg emplea tatuil al-amal, que quiere decir literalmente. 15. Una de las enfermedades del alma es la estima que se tiene a sí misma, y que se tiene lástima por la situación en que se encuentra. El remedio correspondiente es sentir la estima más bien por los favores de Dios Altísimo para con el alma en toda circunstancia y eliminar así la estima que el murid siente por su alma. Le oí decir a Abu Bakr al-Razi que, según al-Wasari, lo más cercano a la cólera divina es sentir estima por el alma y sus acciones. 16. Una de las enfermedades del alma es dedicarse a embellecer las apariencias, simular humildad sin practicarla verdaderamente, fingir adorar sin estar presente en la adoración. El remedio correspondiente es que el aspirante se dedique a preservar sus secretos íntimos para que sean las luces de su fuero interno las que embellezcan sus acciones exteriores. Entonces estará embellecido sin adorno, será respetable sin admirador, será fuerte sin apoyos. Por eso dijo el enviado de Dios que Dios le prodigue bendiciones y paz. Al que corrige su vida interior, Dios le corregirá su vida exterior. 17. Una de las enfermedades del alma consiste en que uno pida compensaciones por sus acciones. El remedio correspondiente es que el aspirante tenga en consideración sus faltas en el cumplimiento de los deberes religiosos y su poca sinceridad. El que cumple correctamente sus deberes religiosos es el que renuncia, por educación y por escrúpulo, a pedir compensaciones y que por una parte reconoce con alegría que Dios majestuoso es su esplendor ha establecido para él un destino, y que lo que él ha fijado lo esperará en este mundo y en el más allá, y por otra parte reconoce que solo la sinceridad lo hará libre. 18. Una de las enfermedades del alma es que el murid, aspirante, discípulo, ha perdido el gusto por la obediencia, cosa que ocurre cuando el corazón está enfermo y es traicionada la interioridad secreta. El remedio correspondiente es alimentarse de cosas lícitas y practicar incesantemente la invocación de Dios, estar al servicio de las gentes piadosas y acercarse a ellas. Y también suplicar a Dios Altísimo que, en su benevolencia, dé al corazón la salud, alejando de él las tinieblas debidas a las enfermedades. El murid recobrará así el gusto por la obediencia. 19. Una de las enfermedades del alma es la pereza, que es una consecuencia de la saciedad. Así es, cuando el alma está saciada, se vuelve fuerte, y cuando se vuelve fuerte encuentra satisfacción, y cuando ha encontrado satisfacción, vence al corazón. El remedio correspondiente es hacer pasar hambre al alma. Porque si el alma tiene hambre, su satisfacción desaparece y, desaparecida su satisfacción, se pone débil. Y cuando se pone débil, la vence el corazón, y el corazón, cuando la vence, la lleva a obedecer y hace que desaparezca de ella la pereza. En este sentido dijo el profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz. El ser humano no llena peor receptáculo que su vientre. Pero como eso es necesario, un tercio tiene que ser para la comida, un tercio para la bebida, y el otro tercio, para el aliento. En el Islam, el corazón corresponde al órgano de la intuición intelectual. El Corán dice: ¿no recorren la tierra, y no tienen los corazones con los que hacen acto de intelección? Corán 22, 46. 20. Una de las enfermedades del alma es buscar ser el que más sabe, enorgullecerse del propio saber y dárselas ante los otros de saber más. El remedio correspondiente es ver la gracia de Dios Altísimo para con su murid, discípulo, aspirante, porque ha hecho de él un receptáculo de sus disposiciones. Y también practicar constantemente la humildad, la contrición, la compasión por las criaturas y prodigarles buenos consejos. Nos cuentan que el profeta que Dios le conceda bendiciones y paz dijo: el que busca la ciencia para lucirla antes los sabios o para discutir con los necios o para atraer la atención, que se vaya buscando un lugar en el infierno. Y así hablaban los antiguos. El que aumente en conocimiento, que aumente en temor. Dice Dios: en verdad, entre los siervos de Dios, lo temen los sabios. Corán 35, 28. Uno le preguntó a Xavi: ¿quién es el sabio? Y respondió: el sabio es el que teme a Dios Altísimo. Según el Corán 2, 30, el hombre es el vicario de Dios en la tierra. Por otra parte, Dios dice:
Lo he modelado y le he insuflado espíritu mío. Corán 15, 29. 21. Una de las enfermedades del alma es la profusión de palabras. Esta tiene dos orígenes. Uno es el deseo de supremacía que lleva al murid a querer hacer ostentación de su conocimiento y de su elocuencia. El otro es la ignorancia de lo que hay que decir. El remedio correspondiente es que el murid tome conciencia de que es responsable de lo que dice y que él dice es inscrito en una cuenta, y que deberá responder por ello. Porque dice Dios Altísimo: en verdad unos ángeles custodios cuidan de vosotros. Son nobles escribas, Corán 82, 10. Y dice también: el hombre no profiere ninguna palabra sin que haya junto a él un ángel observador preparado, Corán 50, 18. Como dijo el profeta: toda palabra del hombre queda inscrita contra él y le es desfavorable excepto si es para exhortar al bien o para impedir el mal. 22. Una de las enfermedades del alma es que, cuando está satisfecha, alaba desmesuradamente lo que la satisface, y, cuando está encolerizada, censura desmesuradamente lo que la encoleriza. El remedio correspondiente es ejercitar el alma en la veracidad y en la verdad para que el murid no exagere en el elogio de aquel que le da satisfacción ni en la censura de aquel que lo encoleriza. La mayoría de las veces, este defecto viene del poco interés que el murid presta a los mandamientos y prohibiciones divinas. Dice Dios Altísimo: no vayas tras aquello de lo que no tienen ningún conocimiento. Corán 17, 36. Y el profeta, que Dios le prodigue bendiciones y paz, dijo: echad arena al rostro de los aduladores. 23. Una de las enfermedades del alma es pedirle a Dios que la guíe en sus acciones, y luego indignarse por lo que ha escogido para ella. El remedio correspondiente es que el alma sepa que el murid conoce los aspectos exteriores de las cosas, mientras que Dios conoce sus aspectos interiores y sus realidades esenciales. Y que sepa también que la excelente elección de Dios para el murid es mejor que lo que él elige para sí mismo. Es que sea cual sea el estado que un siervo elija para sí, ese estado va ligado a una desdicha que le corresponde. Que el murid sepa que su suerte está decidida, que no es él quien decide sobre ella, y que su indignación contra lo que está decidido no cambiará nada el decreto divino. Que imponga a su alma el aceptar el decreto divino y encontrará reposo. El profeta dijo: protege a Dios y él te protegerá, protege a Dios, y lo encontrarás contigo. Si tienes una petición, dirígesela a él; si necesitas ayuda, búscala en él. Y sabe que, si toda la nación se ha reunido para hacer que te beneficies de algo, no harán que te beneficies más que de aquello que Dios ha fijado para ti. Y si se reuniesen para perjudicarte, no te perjudicarían más que en lo que Dios te ha destinado. 25. Una de las enfermedades del alma es su gusto por los asuntos de este mundo y la charla. El remedio correspondiente es que el murid se dedique a invocar a Dios constantemente para que eso lo aparte del recuerdo del mundo y de los mundanos y la impida hundirse en los mismos pozos sin fondo que ellos. Que sepa que los asuntos mundanos no le conciernen y los deje de lado. Porque, como dijo el profeta, que Dios le prodigue bendiciones y paz, el hombre practica una buena sumisión a la voluntad divina, cuando deja correr lo que no le concierne. 26. Una de las enfermedades del alma es que el murid dé muestras de su obediencia para que la gente la note y hable de ella. Y también el que la adopte con ellos. El remedio correspondiente es que el murid sepa que de los hombres no le ha de venir ningún mal ni ningún bien, y que se esfuerce por exigirle a su alma la sinceridad en los actos, para que esa enfermedad desaparezca. En efecto, Dios Altísimo dice: no se les ha ordenado otra cosa que adorar a Dios con un culto sincero, como verdaderos creyentes. Corán 98, 5. El profeta, que Dios le prodigue bendiciones y paz, refiere que su Señor, hablando por su boca, dijo: si alguien hace una acción con la que él se asocia a algún otro que a mí, yo quedo desligado de ella y la acción pertenece a aquel al que la ha asociado. El profeta dijo: la acción hecha en secreto vale 70 veces más que la acción hecha públicamente. Al-Muasibi lo ilustra con la siguiente parábola: si las raíces del árbol aparecen fuera de la tierra, el árbol está separado entonces del agua que bebe, sus ramas dejan de ser hermosas, sus hojas están secas, el árbol deja de dar fruto y no se obtiene provecho de él y su valor se pierde. Pero si las raíces se hunden en la tierra y desaparecen de la vista de todos, entonces el árbol bebe mucho, el agua lo alimenta, aumentan sus raíces, verdean sus hojas y sus frutos son sabrosos. El propietario del árbol cosecha los frutos y el valor del árbol aumenta, dice Ibn Atalla. Entierra tu existencia en la tierra oscura, porque lo que crece sin estar enterrado no alcanza la madurez. 27.
Una de las enfermedades del alma es la concupiscencia, la codicia, el deseo. El remedio correspondiente es que el murid sepa que la concupiscencia lo arrastra hacia la ostentación, le hace olvidar la dulzura de la adoración y lo hace esclavo de los esclavos, pese a que Dios lo haya creado libre de ser siervo de ellos. El profeta, que Dios le prodigue bendiciones y paz, buscó refugio contra la concupiscencia diciendo: en ti busco refugio contra una concupiscencia que vela el corazón porque hace desear el mundo, carece de objeto y hace alejar el más allá. Cuentan que uno de los antiguos dijo: la concupiscencia es la pobreza efectiva. El rico que codicia es pobre, el pobre que se abstiene de codiciar es rico. La concupiscencia es lo que corta cuellos, como cantaba el poeta. Codicias a Laila, cuando sabes bien que los objetos codiciados cortan el cuello de los hombres codiciosos. Laila, es un nombre de mujer usado en la poesía mística. 28. Una de las enfermedades del alma es su deseo violento de establecerse en este mundo y hacerse rico. El remedio correspondiente es que el murid sepa que el mundo es una morada pasajera y solo es duradero en más allá. El hombre inteligente es el que trabaja para su morada eterna y no para las etapas de su viaje. Porque las etapas tienen su fin y solo subsistirá la estación en la estancia duradera, y el hombre inteligente es el que trabaja para su lugar de regreso. Dios Altísimo ha dicho: en verdad la vida de este mundo es un juego, una diversión, un adorno, una cuestión de vanidad entre vosotros, un rivalizar en la multiplicación de bienes e hijos. Corán 57, 20. Y también dice: la morada del más allá es mejor para las gentes piadosas. Corán 6, 32. El profeta dijo: sé en este mundo como si fuera un extranjero o un viajero. Ibn Ataya precisa: como el burro que hace girar la rueda del molino, que su punto de llegada es siempre el punto de partida, así serás tú, si vas de criatura en criatura. Ve más bien de las criaturas al Creador, puesto que todo desemboca en tu Señor. Corán 53, 42. 29. Una de las enfermedades del alma es que el murid encuentre bueno lo que él emprende, y mala la acción del que lo contradice. El remedio correspondiente es sospechar de la propia alma, pues es instigadora del mal, y tener buena opinión de las demás criaturas a causa de la incertidumbre del fin último de estas. 30. Una de las enfermedades del alma es tener lástima de sí misma y seguir sus inclinaciones. El remedio correspondiente es dejar de hacer caso del alma y concederle poca importancia. En este sentido le oí decir a mi abuelo: la religión pierde importancia para aquel que da valor a su alma. 31. Una de las enfermedades de alma es su inclinación a la venganza, a la hostilidad y a la ira. El remedio correspondiente es sentir gusto por la religión, tomar por enemigo a nuestra alma pecadora, odiarla y encauzar contra ella nuestra ira. En este sentido, cuentan que el profeta, que Dios le prodigue bendiciones y paz, nunca se vengó a sí mismo. Únicamente se vengaba por Dios, cuando se transgredían las prohibiciones fijadas por la religión. Cuentan que en una batalla, Alí estaba luchando con un increyente. Alí desarmó a su adversario, y estaba a punto de darle el golpe fatal, cuando este último le escupió la cara. Alí detuvo su movimiento y se fue. Cuando le preguntaron por qué había actuado así, respondió que no quería que su propia alma, humillada, tuviese opción de desquitarse al dar muerte al enemigo. Eso hubiera sido vengarse a sí mismo en vez de a Dios. 32. Una de las enfermedades del alma es favorecer el propio aspecto exterior, para que sea visto, y se descuide el interior, que está ante la mirada de Dios. El remedio correspondiente es que el aspirante sepa con certidumbre que los hombres lo honran tan solo en la medida de lo que Dios ha puesto en sus corazones. Y también que sepa que su interior es objeto de la mirada del Dios Altísimo, y que por tanto es lo primero que hay que corregir, antes que el exterior, que es objeto de la mirada de los hombres. Dios Altísimo ha dicho: en verdad Dios os observa. Corán 4, 1. Y el profeta, que Dios le prodigue bendiciones y paz, dijo: en verdad Dios no mira más vuestras apariencias, ni vuestras acciones, sino que mira vuestros corazones. 33. Una de las enfermedades del alma es si preocupación excesiva por la propia existencia y correlativamente, la poca preocupación por sus obligaciones religiosas, cuando en realidad nadie las podrá hacer por él. El remedio correspondiente es que el discípulo sepa que Dios Altísimo, que lo creó, también le garantizó una existencia suficiente cuando dijo: es Dios quien os creó, y luego, os concedió vuestra subsistencia. Y así, igual no se duda de la creación de Dios. Tampoco hay que dudar de la subsistencia que él ha garantizado. A Muhammad bin Abdallah le oí decir que, según Atim al-Asam, no hay una mañana en que el diablo no diga: ¿tendrás algo que comer hoy, algo que ponerte y algún lugar donde vivir? Y yo respondo: como la muerte, visto la mortaja y vivo en la tumba. Ibn Ataya dice:
tu esfuerzo por perseguir lo que te está garantizado y tu negligencia en lo que se te pide. Pruebas de que tu corazón está oscurecido. Ibn Abdele comenta así. Lo que le está garantizado al siervo es la subsistencia. Dios Altísimo ha salido de garante en ello y ha eximido de ello a sus siervos. Lo que se le pide al siervo son los actos de adoración y obediencia gracias a los cuales alcanzará la dicha del más allá y la proximidad de Dios Altísimo. Por un lado dice Dios. ¿Cuántos animales que se cuidan de su subsistencia? Dios se la da igual que a vosotros, Corán 29, 60, y por otra parte dice Dios. El hombre no poseerá más que lo que haya adquirido con sus esfuerzos, Corán 53, 39. Abu Yazid al-Bistami dijo. A mí me toca adorarlo como me ha ordenado, y a él le toca alimentarme como me ha prometido. Titus Burckhardt, de l'Homme Universel, París, 1975. 34. Una de las enfermedades del alma es cometer tantos pecados y faltas que el corazón se endurece. El remedio correspondiente es pedir perdón a Dios y arrepentirse a cada aliento. También ayunar, pasar la noche en oración, servir a las gentes de bien. Sentarse con las gentes virtuosas y asistir a las sesiones de invocación. El profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo. En verdad pido perdón a Dios 70 veces al día. Y también. Si el siervo comete un pecado, aparece un punto negro en su corazón, y así hasta que el corazón no reconoce el bien ni niega el mal. 35. Una de las enfermedades del alma es que le gusten los cotilleos, y ahondar en los conocimientos con el solo objeto de captar el corazón de los ignorantes y atraer la atención con bellos discursos. El remedio correspondiente es que el murid cumpla lo que predica y que exhorte a los demás con sus acciones y no con sus palabras. En este mismo sentido cuentan que Dios Altísimo reveló a Jesús, hijo de María, la paz sea con él. Si quieres exhortar a tu prójimo, aliéntate primero a ti mismo a cumplir el bien y, cuando hayas sacado provecho de ello, podrás exhortar entonces a tu prójimo, si no avenguénzate ante mí. El profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo. Durante mi viaje nocturno, pasé por entre los hombres a los que cizallaban los labios con tijeras de fuego, y pregunté. ¿Quiénes son, oh Gabriel? Y respondió. Son predicadores de tu comunidad. Ordenan la piedad a los otros y ellos la olvidan. Hay muchos hadith que describen el viaje nocturno del profeta. El profeta hizo primero el viaje hasta Jerusalén, en una montura celestial y acompañado del arcángel Gabriel. Luego hizo la ascensión a los 7 cielos, encontrando a los principales profetas de la tradición judeocristiana, y llegó finalmente ante Dios. Véase también Corán 17, 1 y 53, 118. 36. Una de las enfermedades del alma son la alegría mundana y reposo buscado por pereza, todo ello resulta de la negligencia. El remedio correspondiente es que el alma esté atenta a lo que le espera. Y también que el murid vea sus carencias cuando cumple sus deberes religiosos y que tenga conciencia de su tendencia a cometer lo que se le ha prohibido. Que sepa también que esta morada es para él una prisión y que en una prisión no hay ni alegría ni descanso. El profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo. El mundo es la prisión del creyente y el paraíso del increyente. La vida del creyente, pues, tiene que ser semejante a la de los prisioneros, y no a la de los hombres libres. Cuentan que Dawud al-Tai dijo. Lo que rompe el corazón de los conocedores es la mención del paraíso o del infierno. Un hombre preguntó a Bishr al-Lafi. ¿Por qué te veo preocupado? Y él respondió. ¿Por qué tengo que rendir cuentas? El reposo que aleja de Dios. 37. Una de las enfermedades del alma es obedecer a sus pasiones y estar en concordancia y capricho con ellas. El remedio correspondiente se encuentra en la exhortación de Dios Altísimo cuando dice. El que impide al alma ceder a sus pasiones tendrá el paraíso por morada. Corán 79, 40. Y también en verdad el alma es instigadora del mal. Corán 12, 53. Y cuentan que Mast al-Ghazali dijo. En verdad es más fácil esculpir las montañas con las uñas que oponerse a la pasión cuando ésta se ha instalado firmemente en el alma. 38. Una de las enfermedades del alma es su inclinación a frecuentar amigos y a la compañía de los hermanos. El remedio correspondiente es que el murid sepa que el compañero será separado de él y que los lazos de compañerismo se rompen. El profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz contó que Gabriel, la paz sea con él, dijo. Vive tanto como quieras, en realidad estás ya muerto, ama a quien quieras, serás separado de él, haz lo que quieras, serás retribuido en consecuencia. Y Abu al-Qasim al-Hakim dijo. La amistad es una enemistad, excepto aquella que has vuelto pura. La acumulación de bienes es una desdicha, excepto lo que tú has dado, y frecuentar a las gentes dispersa, excepto si has actuado con prudencia.
39. Una de las enfermedades del alma es que aprecia su obediencia y siente autocomplacencia cuando cree hacer el bien. El remedio correspondiente es que el murid sepa que, pese a su sinceridad en los actos, estos no pueden estar exentos de defectos. A su pues, que se esfuerce por eliminar la autocomplacencia que se inte a consecuencia de creer hacer el bien. Puesto que solo Dios es perfecto. 40. Una de las enfermedades del alma es correr a su perdición siguiendo sus inclinaciones. Sin duda alguna, si el alma se suma a ellas, queda muerta para los actos de obediencia y consentimiento. El remedio correspondiente es prohibir al alma que actúe según su voluntad, arrastrarla hacia lo que ella detesta y negarle lo que pide. El murid mata así sus deseos. Le preguntaron a Awafs, ¿cómo se atrae el alma a la rectitud? Y él respondió, llevándole la contraria, pues ella es la sede del mal. Literalmente. El lugar, el origen, recordemos aquí que se refiere aquí propiamente al, es decir, al ego indómito y dispersante. 41. Una de las enfermedades del alma es que el murid se crea a salvo de las astucias de Satán, de sus seducciones y de sus sugestiones. El remedio correspondiente es que el murid rectifique su servidumbre para con Dios aplicando todas las condiciones de esta y que suplique a Dios Altísimo que le conceda eso en su benevolencia. Porque Dios Altísimo le dijo a Satán, no tienes ningún poder sobre mis siervos, excepto sobre los que te sigan, Corán 15, 42. Ibn Ataya dice, suprime de tu humanidad todo atributo contrario a tu estado de servidumbre para poder responder a la llamada de Dios y para estar cerca de su presencia. Y en otro lugar, realiza en ti tus atributos, y Él te asistirá con los suyos. Realiza tu bajeza, tu impotencia y tu debilidad, y Él te asistirá con su grandeza, con su poder y su fuerza. En efecto, hay un hadith Qudsi que dice, oh siervos, estáis todos extraviados excepto aquel a quien yo he guiado. Sois todos débiles excepto aquel a quien yo he fortalecido, sois todos pobres excepto aquel a quien yo he enriquecido. 42. Una de las enfermedades del alma es la apariencia de piedad que adopta el murid sin exigirle sinceridad al corazón. El remedio correspondiente es que el murid abandone la humildad exterior excepto en la medida en que ésta refleje la humildad interior de su corazón y de su interioridad secreta. Porque, como dijo el profeta, que Dios le prodigue bendiciones y paz. El que está imbuido de lo que no posee se parece a uno que lleva ropas robadas. 43. Una de las enfermedades del alma es el desdén del murid por la remisión de la condena de que se beneficia cuando peca y es consciente de ella. El remedio correspondiente es un temor continuado. Y también saber que el plazo de gracia, concedido por Dios, no es una omisión, por su parte, y que Dios omnialabado y altísimo interrogará al murid sobre sus pecados y lo retribuirá en consecuencia, a menos que tenga misericordia de él. En verdad, los que temen a Dios perciben la consecuencia de sus actos, porque como dice Dios Altísimo, Faraón, pese a recibir un signo suficiente para que aceptase a Dios, volvió la espalda bruscamente, y dijo: yo soy vuestro Altísimo Señor, igual soy vuestro Dios. Dios le infligió el castigo de la otra vida y de esta. Hay en ello una enseñanza para el que teme a Dios. Corán 79, 26. Y como dijo el poeta, el alma ha sido engañada por la prórroga que su creador le ha concedido. No creas que eso sea un olvido para con el alma. 44. Una de las enfermedades del alma es que le gusta divulgar los vicios o defectos de sus hermanos y sus amigos. El remedio correspondiente es que el murid se ponga en lugar del otro antes de divulgar sus vicios y que le guste para los demás lo que gusta para sí mismo. Cuentan en este sentido esta tradición del profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz. Al que tape los defectos de su hermano musulmán, Dios le tapará los suyos. 45. Una de las enfermedades del alma es que el murid no exige lo bastante de ella en sus acciones y en sus palabras, y que está satisfecho de ella en el estado en que se encuentra. El remedio correspondiente es que el murid tenga un vivo deseo, alirs, de exigir cada vez más del alma en sus acciones y sus palabras, y ello esforzándose por seguir lo mejor posible el ejemplo de los antiguos. Porque, en efecto, como decía Ali bin Abi Talib, el que no tiene de más, tiene de menos. Ali bin Abi Talib era el yerno del profeta y se convirtió en el cuarto califa después de Abu Bakr, Umar y Uthman. Es una figura preponderante en el sufismo. El profeta dijo: yo soy la ciudad del conocimiento y Alí es su puerta. Es el mismo sentido de la parábola de los talentos. N. Del T. 46. Una de las enfermedades del alma consiste en denigrar a los otros musulmanes, en querer elevarse por encima de ellos y en ser arrogante. El remedio correspondiente es volver a la humildad y estimar a los musulmanes. En efecto, Dios Altísimo dijo a su profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz.
Perdónalos, pide perdón por ellos y consultales sobre todo Corán 3, 159, y debes saber que es la arrogancia, al-Kibr, la que hizo caer a Iblis cuando éste dijo: yo soy mejor que él el hombre. Adán Corán 7, 32, el profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo mirando la Kaaba: qué grande eres y resplandeciente tu santidad, pero la estima de que goza el creyente junto a Dios es mucho más considerable. En efecto, Dios no ha pronunciado más una sola prohibición con respecto de ti, mientras que ha pronunciado 3 que afectan al creyente: no derramar su sangre, ni robar sus bienes, ni tener mala opinión de él. Iblis o Shaitán son nombres del diablo. 47 otras enfermedades del alma son la pereza y la omisión voluntaria de los mandamientos divinos, al-amr. El remedio correspondiente es que el murid sepa que está a las órdenes de Dios. Que la alegría de ese estado le dé el celo en la obediencia a los mandamientos divinos. En este sentido le oí decir a mi abuelo, Ismail ibn Hayat: la negligencia en el cumplimiento de los mandamientos divinos deriva de una falta de conocimiento por nuestra parte sobre el que manda. Hay un hadith Qudsi que dice: el siervo no cesa de acercarse a mí con el cumplimiento de los deberes religiosos, y en verdad se acerca a mí con los actos supererogatorios hasta que lo amo, y cuando lo amo, yo soy el pie con el que camina, la mano con la que coge, la lengua con la que habla, y el corazón con el que da prueba de intelección. Y si me pide le doy, y si me implora le respondo. 48 Una de las enfermedades del alma es que el murid adopta la manera de vestir de los piadosos mientras lleva a cabo acciones perversas. El remedio correspondiente es que el murid abandone los adornos exteriores mientras no haya rectificado lo interior. Cuando vista el hábito de los sufíes, se esforzará por plegarse totalmente o en parte a sus costumbres. Según una tradición profética, el hombre es de los peores cuando muestra a la gente que teme a Dios mientras que su corazón es inmoral. Y Abu Uthman dijo: humillación exterior con un corazón inmoral, engendra obstinación. Kleidermachen-Leute. El vestido hace la hombre, dice un proverbio alemán. 49 Una de las enfermedades del alma es perder el tiempo en insignificancias en compañía de los mundanos. El remedio correspondiente es que el murid sepa que su tiempo es de los más precioso y que debe invertirse en lo más útil que hay, a saber, la invocación de Dios Altísimo, y también tiene que obedecer a Dios y exigir la sinceridad a su alma. Cuentan que el profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo: el hombre practica una buena sumisión a la voluntad divina, un buen Islam cuando deja correr lo que no le concierne. Al-Hasan bin Mansur dijo: cuida de tu alma, porque, si no la mantienes ocupada tú, será ella la que te tendrá ocupado. 50 Una de las enfermedades del alma es la rebelión. El remedio correspondiente es que el alma acepte su destino, pues la rebelión es un ascua del diablo. En efecto, un hombre fue a ver al profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz y le dijo: dame un consejo. El profeta le respondió: no te encolerices, porque eso arrastra al siervo a su petición excepto si la obediencia a los preceptos de Dios lo arrastra a ello. En la psicología tradicional, la rebelión es el rechazo pasional de la realidad exterior, a la que se percibe como adversario por constituir un límite para las propias tendencias. Su manifestación más corriente es la ira y la irritación, la ira contenida, ante la adversidad, ante la contradicción por parte de otros, etc. 51 Una de las enfermedades del alma es la mentira. El remedio correspondiente es permanecer indiferente a la satisfacción o al descontento de la gente, pues lo que empuja a mentir es la esperanza de satisfacerlos o de gustarles, o el gusto por el prestigio. Cuentan en este sentido esta sentencia del profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz: la veracidad * lleva a la piedad, y la piedad al paraíso. La mentira en cambio, lleva a la falta de freno, y el desenfreno al infierno. Texto adicional. Al-Muasibi dijo: el verídico es aquel que no concede importancia al hecho de que la estima que le tienen desaparezca del corazón de sus semejantes a causa de la buena condición de su corazón. Es aquel que no divulga ni la menor de sus buenas acciones ni siente repugnancia de que las gentes se enteren de sus malas. Al-Muasibi dijo: el verídico es aquel que no concede importancia al hecho de que la estima que tienen desaparezca del corazón de sus semejantes a causa de la buena condición de su corazón. Es aquel que no divulga ni la menor de sus buenas acciones ni siente repugnancia de que las gentes se enteren de sus malas. Y en otro lugar: la sinceridad consiste en hacer salir a las gentes de la relación con Dios, en aspirar a las retribuciones divinas sin buscar el elogio ni huir de la censura. El sincero ha recibido este nombre porque purifica sus actos de toda mancha, y no los altera con ninguna ostentación ni búsqueda de prestigio. Al-Qusairi, discípulo de Al-Sulami, dijo:
La sinceridad es olvidar el hecho de que las criaturas nos ven, y ello mirando continuamente en dirección al Creador. 52. Entre las enfermedades del alma se encuentran la avaricia y la mezquindad, que derivan del amor al mundo. Para remediarlas es preciso que el alma sepa que el mundo es poca cosa, que es efímero y que los actos lícitos e ilícitos son computados, y estos últimos implican un castigo. En este sentido dijo el profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz. El amor a este mundo está en el origen de toda falta. Y Dios dice de este bajo mundo que es un disfrute engañoso. Que el murid, por lo tanto, no sea él ni avaro ni mezquino, que se esfuerce por ser generoso y que no guarde más que aquello de los tiene estrictamente necesidad. En efecto, el profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo a Bilal: Oh Bilal, gasta generosamente y temas que el Señor del trono disminuya tu bien. El Shaykh al-Darqawi decía que la raíz de los vicios, en cuanto vicio, es el amor al mundo que llena el corazón, mientras que la raíz de todas las virtudes, en cuanto virtud, es que el corazón esté vacío de todo amor al mundo. 53. Una de las enfermedades del alma es el hecho de que rechace el vencimiento del plazo escatológico. El remedio correspondiente es sentir la proximidad de la muerte. Y también que el alma sepa que uno de los antiguos dijo: Dios ha querido que el hombre no se sienta en seguridad en ningún estado. Teme pues a Dios en toda circunstancia. 54. Una de las enfermedades del alma es dejarse engañar por los halagos, al-Malí. El remedio correspondiente es que el murid conserve en mente el estado real de su alma, que él conoce mejor que nadie. Las alabanzas para con uno contradicen lo que Dios conoce de él y lo que el murid sabe de sí mismo, y esos elogios no lo librarán de la vergüenza del castigo. 55. Una de las enfermedades del alma es su violento deseo, alix de riquezas. El remedio correspondiente es que el murid sepa que su codicia no le traerá más subsistencia de la que Dios le ha destinado. Ibn Masd refiere del profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz estas palabras. Dios Altísimo dijo al ángel: escribe el día de su muerte, su subsistencia, sus actos y si se condenara o salvara. Y Dios Altísimo dice también: no cambia la palabra que viene de mí. Corán 50, 29. 56. Una de las enfermedades del alma es la envidia. El remedio correspondiente es que el murid sepa que el envidioso es enemigo de la gracia de Dios. El profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo: no os tengáis envidia ni os odiéis. La envidia deriva de la falta de compasión de los musulmanes entre sí. 57. Una de las enfermedades del alma es la obstinación en permanecer en el pecado, al tiempo que se desea el perdón divino y se espera la misericordia de Dios. El remedio correspondiente es que el discípulo sepa que Dios ha concedido su perdón a aquel que no se obstina en su pecado, y eso es manifiesto cuando dice: se ha preparado un paraíso amplio como los cielos y la tierra para aquellos que, tras haber realizado una mala acción o haberse perjudicado, invocan a Dios y le piden perdón por sus pecados. Y para aquellos que no se obstinan en su manera de obrar cuando saben. Corán 3, 135. Abu Hafs dijo: la obstinación en el pecado es debida al hecho de subestimar la omnipotencia de Dios Altísimo. Y también es remedio a esta enfermedad que el murid sepa que Dios Altísimo ha concedido su misericordia a los virtuosos. Dios dice: en verdad la misericordia de Dios está cerca de los virtuosos. Corán 7, 56. Y también ha concedido su perdón a quienes se arrepienten. Pedid perdón a vuestro Señor y volved, arrepentidos, a Él. Corán 11, 90, pedidle perdón, Él es el que incesantemente se acerca de nuevo al pecador arrepentido. 58. Una de las enfermedades del alma es que refunfuñe a la hora de obedecer o que solo obedezca a regañadientes. El remedio correspondiente es ejercitarla al hambre, a la sed, a la separación y a los viajes. También arrastrarla a lo que detesta. En el mismo sentido le oí decir a Mansur bin Abdallah que sabía por su padre que un hombre le había preguntado a Abu Yazid al-Bistami: ¿cuál es la mayor dificultad que te hayas encontrado en el camino de Dios? Y él le respondió: es imposible describirla. Y le preguntaron: ¿cuál es la cosa más fácil que te hayas encontrado en el camino de Dios? Y respondió: es imposible describirla. Y le preguntaron: ¿qué es lo más difícil que te hayas encontrado por parte de tu alma en el camino de Dios? Y respondió: es imposible describirlo. Y le preguntaron: ¿qué es lo más fácil que hayas impuesto a tu alma en el camino de Dios? Y respondió: pues eso sí que puedo responder. Invité a mi alma a actos de obediencia y ella no me respondió de buena gana, y entonces le prohibí el agua por un año. 59. Una de las enfermedades del alma es su deseo violento de acumular bienes y de prohibirse distribuirlos.
El remedio correspondiente es que el murid tenga conciencia del fin inminente de su vida. Que no amase por tanto, más que lo estrictamente necesario y que no se niegue a distribuirlo, sabiendo que su muerte está próxima. Acumular bienes es ilusión para aquel que no puede garantizar una sola de sus respiraciones. Y negarse a dar a otros, pese a que estamos obligados a ello, es ignorancia. Cuentan también que el profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo: ¿Quién de vosotros ama más los bienes de su heredero que sus bienes propios? Y el profeta dijo entonces: Vuestros bienes son lo que dais, y los bienes de vuestro heredero es lo que no dais. 61 de las enfermedades del alma es que le guste la compañía de los que se oponen a Dios o que se apartan de él. El remedio correspondiente es volver a la compañía de los que están de acuerdo con Dios y que están vueltos hacia Dios. Suya es toda gloria y majestad. El profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo: Aquel que busca parecerse a un pueblo forma parte de él. Y también dijo: Aquel que aumenta las filas de un pueblo forma parte de él. Dijo un antiguo: La compañía de gente mala hace tener mala opinión de la gente de bien. Y uno de ellos dijo: Cuando los corazones se alejan de Dios, suya es toda gloria y majestad, se ponen a detestar a los que aplican sus decretos. 61 Una de las enfermedades del alma es la negligencia. El remedio correspondiente es que el murid sepa que Dios no lo desatiende a él. En efecto, el Sagrado Corán dice: Dios no está desatento con lo que hacéis. Corán 2:74, saber que tendrá que rendir cuentas por el menor pensamiento le hará estar atento a la manera en que ocupa cada uno de sus instantes y lo empujará a vigilar los estados de su alma. Así desaparece la negligencia. 62 Una de las enfermedades de alma es renunciar a la adquisición de la propia subsistencia, para mostrar a los hombres la confianza que tiene uno en Dios y se indigne cuando ve que la subsistencia no le llega. El remedio correspondiente es costearse lo que uno necesita, como aconsejó el profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz. Lo mejor que un hombre come, es lo que ha adquirido. Exteriormente, el murid tiene que trabajar con vistas a su subsistencia, e interiormente tiene que confiar en Dios. 63 Una de las enfermedades del alma es que aquello a lo que la religión la obliga a llevar a cabo lo rehúya por pretensiones espirituales y estados anímicos. El remedio correspondiente es adquirir el conocimiento. Dios Altísimo dice: Si tenéis altercados sobre un tema cualquiera, remitíos a Dios y al enviado. Corán 4:59, y dice también: Obedeced a Dios y al enviado. Corán 3:32. El profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo: El buscar el conocimiento es una obligación para todo musulmán. La noción de conocimiento o ciencia suele ser mal entendida en la actualidad por los musulmanes. En verdad que el profeta dijo: Buscad el conocimiento hasta en la Chinau. Sin embargo, en sus imploraciones a Dios pedía: En ti busco refugio contra un conocimiento que no sea útil. De ello cabe deducir, por tanto, que por una parte hay un conocimiento o ciencia útil y por otra un conocimiento o ciencia inútil que el profeta quería evitar. Según Ibn Abbas de Ronda, el conocimiento religioso que nos permite conocer mejor a Dios y acercarnos a Él. El Islam con sus preceptos y el sentido que da a la vida, rebosa de este conocimiento, y la actitud de admiración por parte de los musulmanes contemporáneos frente al progreso y la tecnología de Occidente es injustificada, y más aun cuando los promotores de la ciencia moderna son generalmente ateos declarados y enemigos de la religión. El progreso occidental no tiene por objeto a Dios ni al más allá, sino que busca un rendimiento máximo y un bienestar material y terreno. El progreso moderno es insaciable y prisionero de su propio crecimiento. Dios dice a los musulmanes: No estéis abatidos ni tristes, pues sois los más elevados si tenéis la fe. Corán 3:139. Dios no exige de los hombres que caminen por la luna ni que construyan rascacielos, sino que les pide que salven su alma. 64 Una de las enfermedades del alma es que el murid atribuya importancia a lo que él da, y obligue así a que el que ha recibido su donación, esté agradecido. El remedio correspondiente es que el murid sepa que él únicamente hace llegar la subsistencia, y que en realidad el sustentador, el donador es Dios solo, el omnibendito, y el Altísimo. El murid es tan solo un intermediario y no cabe enorgullecerse cuando se hace llegar una cosa a la que tiene derecho el que la merece. 65 Una de las enfermedades del alma es que haga creer en su pobreza cuando tiene suficiencia. El remedio correspondiente es mostrar desahogo incluso cuando solo se dispone de recursos módicos. A mi abuelo le oí decir: antes la gente entraba rica en el sufismo y se empobrecía sin por ello mostrarlo. Ahora, entran pobres, se enriquecen y se adornan de su pobreza. 66 Una de las enfermedades del alma es creerse superior a sus semejantes.
El remedio correspondiente es que el murid aprenda a conocer su propia alma, pues ningún otro puede conocerla mejor que él, y también el murid tenga buena opinión de sus correligionarios para que se vea llevado a menospreciar su propia alma y considerar la virtud de sus hermanos. Eso solo puede realizarlo después de haber exagerado las cualidades de los demás. Simultáneamente, también tiene que subestimar sus propias cualidades. En este sentido le oí decir a mi abuelo que, eres virtuoso mientras no ves tu virtud, si ves tu virtud, es que no eres virtuoso. 67. Una de las enfermedades del alma es que el murid se vea arrastrado a aquello que procura alegría mundana, al-Fará. El remedio correspondiente es que el murid sepa que Dios Altísimo detesta a aquellos que se regocijan, de manera mundana. Porque Dios Altísimo dice, en verdad Dios no ama a los que se regocijan, Corán 28, 76. Y una característica del profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz es que estaba continuamente pensativo y triste. El profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo, en verdad Dios ama a todo corazón triste. Malik bin Dinar dijo, si no hay tristeza en un corazón, este cae en ruina como una casa deshabitada. 68. Una de las enfermedades del alma es que el murid crea estar en la estación de la paciencia, al-sabr, cuando de hecho está aún una situación que exige la gratitud, al-sukr. El remedio correspondiente es que el murid considere la benevolencia que Dios Altísimo tiene con él en todas las situaciones. Said bin Abdallah me contó que oyó decir a Abu Uthman, todas las criaturas están con respecto a Dios en la estación de la gratitud, mientras que piensan estar con él en la estación de la paciencia. El murid aguanta pacientemente lo que cree que es una adversidad que lo pone a prueba, cuando en realidad se trata de una benevolencia de Dios para con él y por la que debería mostrarse agradecido. 69. Una de las enfermedades del alma es concederse licencias con ayuda de interpretaciones esotéricas. El remedio correspondiente es dejar de lado las cosas dudosas, pues llevan al murid de lleno a lo ilícito. ¿Acaso no sabes que el profeta que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo, lo ilícito es evidente y lo ilícito es evidente? Entre los dos hay cosas dudosas. El que las deja de lado hace sana su religión, mientras que el que las acepta cae en lo ilícito, la imagen de un pastor que pone a pacer su rebaño al lado de unos dominios prohibidos, pues es posible que el rebaño entre en los dominios prohibidos. Cada rey tiene unos dominios prohibidos, y los dominios prohibidos de Dios corresponden a los actos que ha declarado ilícitos. 70. Una de las enfermedades del alma es que el murid haga la vista gorda ante sus traspiés y sus errores. El remedio correspondiente consiste en reaccionar rápidamente contra esos traspiés mediante el desistimiento y arrepentimiento para que el alma no vuelva a ese error o algo similar. Me contó Abdallah bin Uthman al-Razi que había oído decir a Abu Uthman, la calamidad de la mayoría de los discípulos es hacer la vista gorda con un traspiés o un error y no remediarlo en el mismo momento. Si el murid no cura esta enfermedad antes de que el alma se acostumbre, el alma le hará renunciar a su aspiración espiritual. 71. Una de las enfermedades del alma es dejarse engañar por los prodigios. El remedio correspondiente es que el murid sepa que la mayoría de los milagros son una ilusión y conducen gradualmente a la perdición. Dios Altísimo dice, conduciremos gradualmente a su perdición a los que niegan nuestros signos por medios que ellos ignoran, Corán 7, 182. Algunos antiguos decían, lo que engaña más sutilmente a los santos son los milagros y las ayudas sobrenaturales. 72. Una de las enfermedades del alma es buscar la compañía de los ricos, sentir inclinación por ellos, manifestar gran solicitud con ellos y honrarlos desmesuradamente. El remedio correspondiente es que el murid frecuente a los pobres y que sepa que nada de lo que poseen los ricos le llegará a él excepto lo que Dios le ha destinado. Cuando deje de envidiar a los ricos, desaparecerán su amor y su inclinación por ellos. Que sepa también que Dios Altísimo reprochó a su enviado que Dios le prodigue bendiciones y paz que frecuentara a los ricos y se apartase de los pobres. Al que es rico lo abordas con solicitud, y poco te importa si se purifica o no. Y del que viene a ti, lleno de celo y temor, de ese te desinteresas, Corán 80, 510. El enviado de Dios que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo dirigiéndose a los pobres. La vida futura es vuestra vida y la muerte es vuestra muerte. Y también les dijo. Se me ha ordenado permanecer pacientemente con vosotros. Y el enviado con sea la paz dijo. Oh Dios mío, hazme vivir pobre, hazme morir pobre, y resucítame entre los pobres. Y el enviado que Dios le prodigue bendiciones y paz dijo a Ali que Dios lo acoja o a algún otro. Tienes que amar a los pobres y acercarte a ellos. 73. El Shaykh Abd al-Rahman ha dicho. He descrito en estos capítulos algunas enfermedades del alma que el inteligente sondeará.
Solo se curará de estas enfermedades aquel a quien Dios consolide con su asistencia y su buena dirección. Además, tengo que reconocer que no es posible mencionar todos los defectos del alma. ¿Cómo iba a ser eso posible cuando es defectuosa por naturaleza y no carece de ningún vicio? ¿Cómo es posible enumerar los vicios de lo que es fundamentalmente un vicio? Dios Altísimo la ha calificado de instigadora del mal. ¿Acaso el murid podrá corregir y reparar ciertos vicios del alma por medio de los remedios que para ellos mencionamos? Que Dios Altísimo nos conceda seguir el camino recto, que haga desaparecer de nosotros las causas de negligencia y de desatención, y que nos mantenga bajo su tutela, su protección, su inmunidad y su solicitud. Él es el Todopoderoso y el que provee. Que Dios prodigue bendiciones y paz a nuestro profeta Muhammad, así como a su familia y sus compañeros, y que los honre, los glorifique, los magnifique, los bendiga y los colme hasta el día del juicio. Alabanza a Dios, Señor de los mundos. De nuevo tenemos aquí un ejemplo de exageración que suele encontrarse en la literatura sufí. Es evidente que al-Sulami conoce los aspectos positivos del alma, pero en este pasaje desea insistir en las tendencias negativas del alma. Las enfermedades. El remedio correspondiente es aferrarse a la aflicción en los lloros para que el alma no tenga tiempo de encontrar solaz alguno. También el llorar en la tristeza en vez de llorar de tristeza, porque el que llora de tristeza se reconforta llorando, mientras que, al que llora en la tristeza, el llorar aumenta tanto su aflicción como su tristeza. La tristeza es aquí una tristeza espiritual. Porque en este mundo estamos alejados de Dios y del paraíso, y tenemos que sentir nostalgia de ellos. El profeta decía, en verdad Dios ama todo corazón triste. E Ibn Ataya dice, si los corazones están agobiados de preocupaciones de tristezas, esto es solo porque están privadas de la visión de Dios. 6. Una de las enfermedades del alma es buscar la ayuda de las criaturas cuando son incapaces de liberarla de sus desdichas, esperar algún provecho de alguien que es incapaz de concederlo, e inquietarse por la propia subsistencia, cuando en realidad la garantiza a Dios. El remedio correspondiente es regresar a una fe sana como la ha anunciado Dios Altísimo en su libro cuando dice, si Dios te impone una desgracia, no hay para apartarla ningún otro que Él. Si Él quiere para ti un bien, nadie podrá impedir su favor. Corán 10, 107, y asimismo. No hay un animal en la tierra cuya subsistencia no incumba a Dios. Corán 11, 6. Ese estado del discípulo se corrige cuando considera la debilidad de las criaturas y su impotencia para ayudarlo. Aprende así que el que se encuentra en la necesidad no puede satisfacer las necesidades del prójimo y a su vez, el que es impotente para ayudar no podrá ser fortificado por los recursos de los otros. Escapa así de este mal, y el alma regresa enteramente a su Señor. 7. Una de las enfermedades del alma es su indolencia en los deberes religiosos que el aspirante cumplía antes. Una enfermedad aún mayor es la ausencia de preocupación por sus carencias y su indolencia. Y mayor aún es la enfermedad que consiste en negarlas. Esto es debido a la falta de gratitud para con Dios, que le ha permitido cumplir sus deberes. Al carecer de gratitud, el aspirante se priva del socorro divino para caer en la estación de las carencias. Se oculta a sí mismo sus imperfecciones y considera hermosas todas sus fealdades. Dios suya es toda gloria y majestad. Ha hablado de aquel cuya mala acción ha sido embellecida hasta el punto de que la considera buena. Corán 35, 8. Para librarse de esta enfermedad, hay que buscar continuamente refugio en Dios Altísimo. 40, y también. ¿Has visto al que toma por Dios suyo a sus pasiones? Corán 45, 23, y muchos otros versículos que muestran los males del alma y su poca inclinación al bien. Ali bin Abu Amr refiere que, según Abd al-Jabbar, que lo sabía por Ahmad bin al-Hasan bin Aban, que lo sabía por Abu Asim, que lo sabía por Shaba y Sufyan, que lo sabían por Salama bin Quail, que lo sabía por Abu Salama, que lo sabía por Abu Uraya, el enviado de Dios, que Dios le prodigue bendiciones y paz, dijo: la prueba, la pasión, y el deseo, están amasados con en la arcilla de Adán. Tenemos aquí el ejemplo de una cadena de transmisión para una tradición profética. En el contexto de este tratado, pasión y deseo, tienen significado negativo. Pero es interesante señalar que estos dos términos pueden igualmente tener un significado positivo. Así dice el Corán: encontraréis en el paraíso lo que vuestras almas deseen. Corán 41, 31. 4. Una de las enfermedades del alma es creerse ya llegado a la puerta de la salvación. El alma cree estar llamando a ella por el artificio de sus oraciones y de sus actos de obediencia y se imagina que la puerta se abrirá. Pero en realidad el aspirante se ha cerrado la puerta de la felicidad a causa del gran número de sus transgresiones.
Al-Husayn bin Yahya me contó que sabía por Jafar bin Muhammad, que lo sabía por Ibn Masruk, que Rabia al-Adawi ya pasaba un día delante de la asamblea, Majlis, de Salih al-Murri en el momento que decía: la puerta se abrirá para aquel que llame asiduamente. Y Rabia replicó: la puerta está abierta pero tú huyes de ella. ¿Cómo vas a llegar a la meta, si has equivocado el camino al primer paso? ¿O cómo puede el siervo escapar a las enfermedades del alma, si la deja obedecer a sus deseos? ¿O cómo puede evitar seguir sus pasiones, si no se preserva de las transgresiones? Me contó Muhammad bin Ahmad bin Hamdan que sabía por Muhammad bin Ishaq al-Takafi, que los sabía por Ibn Abu al-Dunya, que dijo un sabio: no ansies la serenidad mientras haya en ti un vicio, y no ansies la salvación mientras pese en ti una falta. Los remedios de esta situación, según Sari al-Sakari, son el ir por el camino recto, el alimento puro y la piedad perfecta. Un majlis es una reunión de los discípulos con su maestro, durante la cual éste da su enseñanza y dirige una sesión de invocación. 5. Una de las enfermedades del alma es, cuando ésta llora, consolarse en sus propios lloros y reconfortimo. El aspirante, además, tiene que practicar asiduamente la invocación, dhikr, de Dios, leer su libro y pedir a sus santos que rueguen por él, para que recobre su estado original. ¿Acaso Dios, en su benevolencia, le abra el camino de la servidumbre y de la obediencia? Dhikr, plural al-kar, significa invocación. La invocación metódica constituye la técnica básica en el sufismo. Este estado original corresponde a la perfección primordial, fitra, de Adán antes de la caída. 8. Una de las enfermedades del alma es encontrar insípida la obediencia. Eso puede provenir, o de la ostentación que esté mezclada con la obediencia y falta de sinceridad, o de que haya abandonado una de las costumbres del profeta, Sunna. El remedio correspondiente consiste en exigirle al alma la sinceridad, en seguir asiduamente el conjunto de las costumbres del profeta en los actos y en actuar lo mejor posible para que los esfuerzos emprendidos den sus frutos. La Sunna está formada por el conjunto de palabras y actos del profeta. De ahí viene el sunismo, que consiste en sujetarse a la Sunna del profeta. 9. Una de las enfermedades del alma es esperar para sí misma el bien, cuando está participando de él. Pero, si Poma se constinecía de un estado real, decepcionaría a la gente presente a causa de su carácter nefasto. Así le preguntaron a uno de los antiguos: ¿cómo viste la gente en Arafat? Y él respondió: y es que los despiertos tienen mala opinión de sí mismos. El remedio correspondiente es que el aspirante no tenga por adquirido el perdón de sus pecados, porque Dios suya es toda la gloria y la majestad lo ve cometer faltas y transgresiones. Que se avergüence de sí mismo, pues, y tenga mala opinión de sí mismo. En este sentido le decía al-Fudayl bin Iyad a su alma. Había realizado el conocimiento de Dios y su mirada sobre él. Arafat. La jornada de Arafat es el rito que constituye el núcleo de la peregrinación a la Meca. Hay una tradición profética por boca del profeta, que dice: la peregrinación es Arafat. 10. Una de las enfermedades del alma es olvidar que no puede vivir mientras no la hayas matado. Dicho de otro modo, el murid, aspirante, no vive para el más allá mientras no muera al mundo. No vives en Dios hasta haber muerto a todo lo que no es Dios. Como dijo Yahya bin Muad al-Razi: Dios preserva de las malas inclinaciones del alma a aquel que se acerca a él eclipsándose. Eso significa que el murid tiene que prohibir a su alma que siga sus inclinaciones y tiene que arrastrarla a la verdad, que ella detesta y rechaza. Los remedios correspondientes son la vigilia, el hambre, la sed y el esfuerzo con vistas a oponerse a las inclinaciones del alma. Y también es prohibir al alma que satisfaga sus deseos. Yahya bin Muaz dijo: el hambre es un alimento con el que Dios fortifica a los verídicos. Dice Dios en un hadith qudsi: oh mundo, sirve a aquellos que me sirven, y fatiga a aquellos que te sirven. 11. Una de las verdades del alma es no aceptar nunca la verdad, pues la sumisión es contraria a la naturaleza del carácter del alma. Eso resulta principalmente de su debilidad para resistirse a las pasiones y los deseos. El remedio correspondiente consiste en que nos liberemos de la pasión y del deseo para que vayamos hacia nuestro señor Ibn Zadam. Cuando un hombre le preguntó con qué intención debía lanzarse el siervo, hacia Dios suya es toda gloria y majestad, contestó: con la intención de no regresar ya a lo que ha dejado y de no prestar atención a aquello de lo que se ha liberado para ir hacia los Dios. Entonces le dijeron: ¿esto se refiere al pecador arrepentido, que ocurre con aquel cuya fe es tibia? Y él respondió: sentir la dulzura del estado por venir, más que sentir la amargura por lo que se ha dejado.
Todo cuando necesitamos, dice el Shaykh al-Darqawi, es oponernos a nuestros deseos pasionales, pues con ellos adquirimos la gran certidumbre, y la gran certidumbre nos liberará de todas las dudas y preocupaciones y nos conducirá hacia la presencia del Rey infinitamente conocedor. Titus Burkhardt. Abd significa siervo o adorador y se la suele relacionar con la palabra Rab, Señor. Ibn Ataya dice: permanece ligado a los atributos del señorío y realiza en ti los atributos de la servidumbre. Ibn Abbad lo comenta así: estar ligado a los atributos del señorío consiste en no ver en tu existencia y en todo lo que con ella se relaciona nada que sea tuyo ni que provenga de ti, pues son cosas que se te han prestado. Tu existencia, pues, debes verlos únicamente a través de su existencia, tu subsistencia, a través de su subsistencia, tu fuerza, a través de su fuerza, tu poder, a través de su poder, tu riqueza a través de su riqueza, y así con todos los demás atributos. Esto no te resulta posible si no realizas los atributos de tu servidumbre, que son tu nada, tu pobreza, tu bajeza y tu impotencia. 12. Una de las enfermedades del alma es, las enfermedades del alma y sus remedios. Shaykh al-Sulami. 2. La educación del alma. La educación del alma, nafs, constituye uno de los temas centrales de la literatura sufí. Todos los grandes autores sufíes han abordado este tema en su obra y le han dedicado a veces un capítulo, a veces toda una obra. En el caso de Ibn Arabi en las iluminaciones de la Meca y el Imán Ghazali en la revivificación de las ciencias religiosas. Para educar el alma, hay que conocer sus enfermedades y los medios para remediarlas, por eso al-Sulami tituló su tratado: las enfermedades del alma y sus remedios. Este tratado es muy sintético, y su consulta muy práctica. Las enfermedades del alma y sus remedios. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 1. Bendiga Dios a nuestro maestro y patrono, el profeta Muhammad, así como a su familia. El Shaykh Abu Abd al-Rahman Muhammad bin al-Husayn bin Muhammad bin Musa al-Sulami al-Azdi al-Nisaburi, que Dios tenga misericordia de él, ha dicho: alabado sea Dios, que ha hecho que sus puros conozcan las enfermedades de sus almas. En su generosidad, Él les ha hecho descubrir las perfidias que hay en ellas, y los ha despertado y vuelto atentos a los estados, al igual, que ellos atraviesan. Alabado sea Dios, que les ha permitido curarse y prevenirse con remedios inaccesibles a los distraídos. Los ha ayudado porque ellos saben que su alma está enferma y porque buscan activamente su curación. Y es ardua labor se la ha hecho fácil, Él por medio de su bondad y su favorable gracia. Al-awal, plural, significa el estado espiritual. Se opone a veces al amakom, estación espiritual. El primero es entonces considerado pasajero, y el segundo, estable. La estación es el estado vuelto permanente. 2. Un maestro, que Dios los honre con sus gracias, me ha pedido que escriba sobre las enfermedades del alma para que se pueda descubrir lo que ocultan. He escuchado su petición y he compuesto estos capítulos implorando a Dios Altísimo que no me prive de los efectos benéficos que contienen. Los he redactado después de haberle rogado que me encamine al bien en esta empresa y me conceda el éxito. Dios me basta, qué protector más excelente. Bendiga Dios a nuestro profeta Muhammad, así como a toda su familia. 3. Dice Dios: suyas son toda la gloria y majestad. En verdad el alma instiga al mal. Corán 12, 53, y dice también: el que impide que el alma ceda a sus pasiones. Corán 79.